Dios te bendiga más, Ángela también. Tenemos la culminación de este tema. Aquí en lo que menos estamos en dinero, llévese de mí. Queremos que la gente alcance su liberación. Dios me decía algo, wow, yo quiero empezar, pero Dios me decía algo. Y era que Dios me decía exactamente esta mañana mientras yo oraba, Dios me decía, cuida de mis hijos y yo cuidaré de ti. Y yo recibí esa palabra y yo lloré en su presencia. Yo fui muy tocado cuando yo recibí esa palabra. Él me decía, cuida de mis hijos y yo cuidaré de ti. Y yo estoy para esto. Yo estoy para esto. Para servirle a los hijos de mi Padre, que a la vez son mis hermanos. Con conocimiento, con consejo, con oración, como Dios me lo permita, por aquí estamos para servirle a usted, mi amado. Así que no tenga ningún temor de acercarse a nuestro ministerio. Todo lo que se hace aquí se hace con amor y de corazón noble. Solamente traiga fe que usted va a recibir. Aleluya. Mis amados, vamos hoy a terminar esta enseñanza, porque hoy es el día que culminamos y vamos a hablar específicamente de un tipo de lenguas que son para fluir en una restauración del alma. Escuche esto. Escuche esto. El libro de los Corintios. El libro de los Corintios. Corintios capítulo 14. Corintios capítulo 12. Corintios capítulo 12, verso 10. Corintios capítulo 12, verso 10 dice así, mi amado. Dice así. Porque hay... No, ese es el 4, dice. A unos les es dado don de diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. A uno le es dado don de diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. ¿Qué significa esto, mi amado? Esto significa que a unos por el Espíritu se le entrega un don de lengua. Pero este don de lengua tiene 3 funciones, porque específicamente en el libro de 1 de Corintios capítulo 12 solamente aparecen 2 dones plurales. 2 dones plurales que son específicamente don o dones de sanidad o don de sanidades. Y en el verso 10 del mismo capítulo 12 de 1 de Corintios aparece lo que es don de diversos géneros de lengua. O sea, en toda la lista de los dones espirituales solamente aparecen 2 dones plurales. Todos los otros dones son dones singulares. Por ejemplo, don de palabra de conocimiento, don de palabra de ciencia, don de discernimiento, exactamente don de milagros. Y exactamente en esa línea van los dones siendo singular. De manera que un don tendrá múltiples dimensiones, pero sigue siendo un don. Escuche esto, así como el alma tiene 5 dimensiones. Está el nefesh, el ruah, el neshama, el yehidá y el hayá, pero es una alma, al igual que el huevo. El huevo tiene clara, tiene yema y tiene cascarón, pero es un huevo. Así como el Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es Dios. O sea, hay muchas cosas que son bipartitas, trepartitas, pero son una sola cosa. Asimismo son los dones singulares que tienen muchas dimensiones, pero son un don. Muchos niveles, pero son un don. Ahora, cuando se habla del don de diversos géneros de lengua y del don de sanidades, estamos hablando de un don que explícitamente se ramifica. Pastor, ¿y qué usted está hablando? Bueno, sencillo. Vamos a la palabra. Don de diversos géneros de lengua. Pastor, ¿cuáles son estas lenguas? 1 de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor, y vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, alguien diga conmigo 2 tipos de lenguas. Escríbalo ahí, 2 lenguas. Déjeme su comentario. No estoy viendo, corazoncito, y estoy casi enseñándole. Casi. Déjelo, corazoncito, y los comentarios. Escriba 2 lenguas. 2 lenguas. En 1 de Corintios 13, verso 1, aparecen 2 géneros de lengua. Por eso dice 1 de Corintios 12, verso 10, el don de diversos géneros de lengua. Pero no son 2 géneros nada más. Existen 3 géneros de lengua. Cuando 1 de Corintios 12:10 dice diversos géneros de lengua, está hablando de que el don de lenguas tiene
tiene ramificaciones hacia 3 dimensiones espirituales. Es un don plural. Escuche esto. Diversos géneros de lengua. Vamos a ver cuáles son esos géneros diversos de lengua. Primera de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Aquí aparecen 2 lenguas. Las humanas y las angelicales. De manera que los ángeles hablan un idioma. Cuando recibes el don de lengua, que dice Primera de Corintios 12:10, y eres bautizado también en lengua, sin darte cuenta, hablas con los ángeles. Cuando tu conciencia y tu don evoluciona y se ilumina, entonces sabrás cuando estás hablando con los ángeles, cuando estás hablando lenguas humanas o misterios para con el Padre. Entonces ya hemos encontrado en la Biblia 2 géneros de lengua. Hemos encontrado el don las lenguas angelicales, las lenguas humanas. Ahora dice Primera de Corintios 14:2, dice así, escuche esto. Primera de Corintios, escuche esto, dice así. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que es un espíritu, que en el espíritu habla misterios. Escuche esto. Primera de Corintios 13:1 dice que las lenguas angelicales y las lenguas humanas. Hechos 2, verso 4 dice que fueron entendidos los que hablaban en lenguas en el aposento alto por todos aquellos varones que habían venido de Panfilia, del Ponto, de Galacia y de todas las regiones aledañas. Cuando los del aposento alto hablaron en lenguas, esas personas los entendieron. ¿Por qué? Porque hablaban lenguas humanas. Primera de Corintios 13:1, lenguas humanas o angélicas. O sea, hay un género de lengua que es lengua humana. Por ejemplo, puedes estar hablando francés e italiano, pero no porque lo estudiaste, sino en el espíritu. La lengua del aposento alto, de Hechos capítulo 2, todas fueron lenguas humanas. No hubo lenguas angelicales ni hubo misterio, todas fueron lenguas humanas. Vamos caminando a través de la enseñanza. Ahora bien, en 1 de Corintios 14:2 dice que el que habla en lenguas nadie lo entiende, sino que habla con Dios, se edifica a sí mismo y habla misterios. Ahora, si las lenguas humanas de Hechos 2, capítulo 4, fueron entendidas por los hombres que estaban en la fiesta de Pentecostés, y si las lenguas angelicales de 1 de Corintios 13:1 son entendidas por los ángeles, porque los ángeles son los que hablan esas lenguas, entonces se supone que las lenguas de 1 de Corintios 14:2, que dice que nadie la entiende, no pueden ser las mismas. Porque si las lenguas humanas son entendidas por los hombres, si las lenguas angelicales son entendidas por los ángeles, entonces la de 1 de Corintios 14:2, que dice que nadie la entiende, no pueden ser las mismas, porque las otras lenguas son entendidas por humanos y ángeles, y estas entonces, que nadie las puede entender, no pueden ser iguales. Porque si yo le digo a usted, tráeme el cepillo mamey, y usted me trajo el celular negro, no es lo mismo, son cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes. O sea, aquí, tanto en 1 de Corintios 13:1 como en 1 de Corintios 14:2, están hablando de 3 tipos de género de lengua diferente. 3 tipos de géneros de lengua diferente, angelicales, humanas y misterios para con el Padre. En el día de hoy yo voy a enseñar sobre las lenguas que son misterios para con el Padre. ¿Y para qué sirven esta lengua? Escuche esto. Estas lenguas son un idioma entre nuestro espíritu y Dios, entre nuestra eternidad y su eternidad. Escuche esto, alguien tiene que decirme amén. Yo siento a Dios en esta hora, mis amados. Siento poderosamente a Dios. Escuche esto. Porque el que habla estas lenguas, 1 de Corintios 14:2, no habla a los hombres, no está hablando con el hombre. Por más que una gente tenga don de interpretación de lengua, estas lenguas no las puede interpretar. El apóstol Pablo dijo, porque el que esté hablando en lengua calle en la congregación si no hay un intérprete. Pero siempre y cuando
esta persona que habla esta lengua está hablando lenguas angelicales o lenguas humanas, porque específicamente si está hablando misterios para con el Padre, dice 1 Corintios 14:2, que nadie lo puede entender. Los intérpretes con el don de interpretación de lenguas no entienden las lenguas que son misterios para con el Padre. Si una persona le dice a usted que entiende todas las lenguas, no está hablando lo correcto, porque dice que este tipo de lenguas nadie lo puede entender y que no está hablando con los hombres. Por eso, mis amados, sigue el apóstol Pablo diciendo en el 14, verso 2, sino que habla a Dios, rebashe karamacraicro, sino que este que habla esta lengua está hablando con Dios. ¿Con quién es que está hablando? Alguien diga con Dios, directamente con Dios. Pero bueno, ¿y qué dimensión es esta? ¿Qué gloria es esta? Que una gente no tiene ningún intermediario, que un ángel, porque dice Apocalipsis que los ángeles son los que llevan las oraciones al Padre en los incensarios del trono, y hablaremos de eso después en un taller de intercesión. Pero en esta ocasión esto es una conexión directamente con el Padre, totalmente conectado, sin ángeles y sin nadie, sin incensario. Todo usted se conectó y empezó a tirar para el cielo. Escuche esto, lo que le estoy diciendo. Sino que en su espíritu habla misterio. Y repito, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino pues nadie lo entiende. Aleluya. Sino que en su espíritu habla misterio. Javier nos puso una versión aquí más completa. Dice, porque el que habla en lenguas no habla misterio, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el espíritu habla misterio. Ahora veamos qué tipo de misterios son los que habla el que habla en esta lengua. Y especialmente es un gemido de nuestro ser más profundo por la paternidad divina y por la relación entre Dios y nosotros. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces lo primero que el alma y tu espíritu dicen cuando estás hablando en estas lenguas es Abba Padre. Claman por el espíritu de adopción. Hoy estamos hablando de las lenguas para restaurar el alma. Entonces hemos descubierto en el 1 Corintios 14:2 que no solamente usted habla lenguas para hacer guerra espiritual junto a los ángeles, o habla en lenguas, hablando lenguas humanas, hablando idiomas naturales, sino que también usted habla en lenguas para hablar directamente con su Padre. Y dice Romanos capítulo 8, verso 15, que cuando usted habla estas lenguas clamando a Abba Padre por el Espíritu, que no es usted que está clamando, sino el Espíritu, y está clamando por el Espíritu de adopción, por el Espíritu de adopción, por el Espíritu de adopción. ¿Qué es adopción? Es que tu alma sabe que no nació por fortuito. Es que tu alma, con esta autoestima fragmentada, con esta autoestima golpeada, ella sabe que está viviendo en este plano, pero que no siempre vivió en este plano, sino que ella tiene dueño. Alguien diga, mi alma tiene dueño. Alguien diga, mi alma tiene dueño. Y Raman Sokoto Roboshenda Rabacaipra. Abiel acaba de poner la cita en un comentario para aquellos que la quieran leer. Alguien diga, mi alma tiene dueño. Mi alma tiene dueño. Mi alma tiene dueño. Amén. Conéctate con nosotros, María, te vamos a ayudar. Mi alma tiene dueño. Dice que cuando el Espíritu viene y empieza a hablar y a clamar dentro de nosotros, cuando nuestra alma empieza a clamar, cuando nuestro espíritu empieza a clamar, empieza de una vez a clamar por la adopción, por la adopción. ¿Qué es ser adoptado? Usted sabe lo que es ser adoptado. Es que venga tu padre y se siente contigo y te haga sentir que eres su niño, que eres su hijo, que eres su protegido, que eres su propiedad, que eres exactamente a quien él cuida, a quien él guarda, a quien él protege. Porque muchas veces en nuestra alma lo que reina es un espíritu de orfandad. Reba Shei Kraman Sokrama. Por eso decidí hablar de la autoestima, porque hay muchas almas huérfanas.
Hay muchas almas huérfanas. La palabra dice en el libro de Ezequiel, todas las almas son mías, todas las almas son mías, de manera que todas las almas tienen dueño y se llama Jehová. Todas las almas tienen un padre. Escuche esto, alguien tiene que decir amén. Diga, mi alma tiene dueño, amén, o lo recibo. Entonces hay muchas almas vacías. Hay muchas almas vacías, rebochica, broncocostria, sintiéndose sola, caminando por el peregrinal de la vida, bajo la depresión, bajo la turbación, bajo la tristeza, porque se sienten muy solos, se sienten muy vacíos, se sienten muy sin propósito, se sienten muy a la deriva. Pero dice que cuando hablamos en estas lenguas, Romanos 8:15, y digo que esto se refiere a lenguas, porque en el mismo texto de Romanos 8:15, en el mismo capítulo del verso 8 aparece el verso 26 que dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay otra versión que en vez de gemidos indecibles dice palabras que no se pueden explicar en idiomas humanos. Eso es lo que significa gemidos indecibles. Palabras, o sea que el Espíritu te pone a hablar en un idioma que no puede ser explicado por lenguaje humano. O sea, es en otra lengua que no es en español, ni en castellano, ni en inglés. Por eso en el mismo texto de Romanos 8:26 encontramos a Romanos 8:15, o sea que el contexto del texto es las lenguas del Espíritu, que no son angelicales ni humanas, sino que son misterios, un idioma especial que desarrolla el alma a través del briaj, que es el espíritu o la chispa, y es el cordón del cielo a la tierra, para que usted, su alma suya, se comunique con la alma del Padre y puedan conectarse. ¿Cómo así, pastor, el alma del Padre? Génesis 6. Y le dolió a Dios en su corazón haber hecho el hombre. ¿Qué es el corazón? Es cardía, el asiento de los procesos, el inicio de las emociones y los pensamientos. O sea que si Génesis 6 dice que a Dios le dolió en su corazón, y corazón significa alma, significa que Dios es una alma viviente. Por eso la palabra dice en Juan que Dios es espíritu. O sea, es el alma superior, la fuente de donde yo salí, comunicándose con el alma inferior, la fuente o la gota que salió de la fuente. Eso es lo que pasa cuando usted habla en este nivel de lengua. Y retomamos a Romanos 8:15. Esta alma, cuando usted habla en estas lenguas que son misterios para con el Padre, que no pueden ser entendidas por los humanos, usted lo que le está diciendo en lengua sin darse cuenta, Padre, yo soy tu hijo. Y usted hablando en lengua, yo soy tu hijo, soy tu hijo, soy tu hijo, eres mi dueño, tú eres quien me cuida, eres mi protector, mi salvador, yo te pertenezco, el diablo no me toca, los demonios no me tocan, los planes satánicos no me llegan porque yo estoy escondido. Estos son los tipos de conversaciones que su alma tiene con el Padre, porque usted está clamando por la adopción, por el derecho legal, por la propiedad, es diciéndole al mundo espiritual que lo dejen en paz, enviándole un mensaje al mundo de las tinieblas que lo suelten, porque usted posee dueño, usted le pertenece a alguien, usted está escondido y está guardado en las manos de Dios. Ezequiel dice, y repito, todas las almas son mías. Por eso hay mucha gente que su autoestima está fragmentada, porque ellos no disciernen a quién le pertenece su alma. Una autoestima fragmentada porque ellos no disciernen cuál es el dueño de su alma, aleluya, que ellos tienen un Padre celestial caminando en orfandad, caminando en vacío, caminando en tantas cosas que realmente lo que hacen es hacerte daño. Y Dios te está diciendo, si no eres bautizado, empieza a buscar el bautismo del Espíritu Santo y fuego para que recibas el don de lengua. Si aún no hablas en lengua, preocúpate. Esfuérzate, busca la forma de recibir este género de lengua para que puedas poner a tu alma en contacto con su creador y que se restaure tu alma a través de las lenguas. Que el espíritu de huérfano, que el espíritu de sentirte solo, que esa autoestima baja por falta de sentido de propiedad se rompa. Esa falta de sentido de pertenencia, y entiendas de dónde saliste, cuál es la fuente que te dio a luz y quién es tu Padre, y que tú no estás solo en este plano. Alguien dice amén, alguien dice amén.
Las ligaduras del alma se rompen orando en estas lenguas. Las ligaduras del alma se rompen hablando en estas lenguas. Las ligaduras del alma se rompen hablando en estas lenguas. Escuche esto, mucha gente tomando pastillas para la depresión. No, necesitas conectarte a la fuente a través de estas lenguas. Mucha gente cogiendo las terapias. Bueno está ir a terapia. Gloria al Señor, Dios inventó la ciencia. Pero más que ir a la terapia, más que hacer estas cosas físicas, trabaja el problema desde la raíz. Vete a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? El problema está en el alma, el problema está en el corazón, el problema está adentro, el problema no está afuera. Aleluya. Antes de ponerse a usted a llorar, yo no sé lo que me está pasando, pastor, es tan difícil esta vida. Procure el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Gente con una depresión que nunca se le quita, con una tristeza que nunca se le quita, pastilla y pastilla, psicólogo y psicólogo. Aquí me dice que el que habla estas lenguas se edifica porque habla con el Padre. Es imposible no ser restaurado cuando uno tiene conciencia y conexión con Dios. Y estamos terminando, mis amados. Romanos 8:26 dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Lo segundo que hace el Espíritu cuando está en nosotros orando en estas lenguas es que nos ayuda en la debilidad. En la debilidad. Hay mucha gente que siempre está: yo no puedo con esta debilidad, pastor. Pastor, me gustan mucho las mujeres, pastor. Pastor, hablo mentira, pastor. No puedo perdonar. Vamos a poner las cosas claras. Antes de estarte quejando por tus benditos problemas, procura que Dios te llene con su Santo Espíritu y que te llene con estas lenguas para que en vez de estar viendo el problema, te fajes a orar en lengua por lo menos 15 minutos diarios. Reba Sheikra. Judá se ríe, Tuti también se ríe, pero es así. Hay mucha gente que está muy enfocado en su defecto. Hay mucha gente que está muy enfocado en sus defectos. Hay mucha gente que está muy conectado a su defecto. Muy. Yo no creo que Dios me pueda usar así. Yo no creo que Dios pueda. Pastor, eso a usted, ¿cómo que a mí? Entonces yo nací siendo perfecto. Yo no nací siendo perfecto. Yo vengo con mis luchas, vengo con mis pruebas, vengo enfrentándome al mismo diablo, vengo venciéndome a mí mismo. De hecho, el libro que yo estoy escribiendo, se llama Sobreviviendo a mí mismo. Escuche esto, mi libro personal, que lo voy a lanzar en un par de meses, se llama Sobreviviendo a mí mismo. ¿Y cómo así? Bueno, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Cuídate de ti mismo, porque muchas veces estamos muy pendientes en el diablo, muy pendientes en los demonios, y a veces somos nosotros mismos que nos hacemos el daño, porque Dios nos da un buen trabajo y empezamos a llegar tarde. ¿Quién hizo que nos botaran del trabajo? ¿El diablo? No, yo mismo hice que me botaran, porque yo mismo fui un impuntual. A veces Dios quiere restaurar nuestra casa y nuestro hogar, pero uno mismo no colabora y sigue haciendo las mismas cosas malas, por lo cual tiene los mismos malos resultados y terminamos en un divorcio, corazón. El diablo, los demonios, no. Yo. Este personaje, mire, este que usted ve aquí, yo mismo soy mi peor enemigo. Porque el diablo viene a veces a tentarme, pero la carne y mi yo siempre están conmigo y viven junto a mí. Por eso la palabra dice: cuídate de la que duerme a tu lado. Y hay muchos hombres que de una vez están mirando a la esposa y: ¿serás tú el que me entregará? No, ella no es la que te va a entregar. Cuando te dice cuídate de la que duerme a tu lado, según la Biblia, te está hablando de la naturaleza adámica caída. Escuche ciencia en el día de hoy. Escuche esto. Esto son cosas que no son de que shaba, de que no, son cosas serias, profundas. Escuche esto. Por eso Romanos 8:26 dice: de manera que también el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Cuando Él viene y activa
las lenguas en nosotros porque no sabemos orar. O sea, tu carne no sabe orar. Tu noema no sabe orar. Tu alma no sabe orar. El ojo no sabe orar. Tu conciencia no sabe orar. Tus sentidos no saben orar. Pastor, ¿y cómo así que yo no sé orar? Porque yo soy un intercesor, espérate. El problema es que a veces nosotros estamos 3 horas orando, pero no es orando, es pidiendo. Dame la casa, dame el carro, dame el esposo, dame la esposa. Señor, restaura mi familia, restaura mi hogar. Shaba, 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 shaba. Y es pide, 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 pide. Eso es orar, pero eso no es más nada que petición. Eso es petición, 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 petición. La intercesión es también petición, guerra espiritual, esto aquí, eso es lo mismo, petición, 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 y no es que está mal pedir, está bien, porque la palabra dice pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, llamad y os responderé. O sea, Él es nuestro Padre y hay que pedirle, porque ¿qué vamos a delincuentear, a atracar por ahí? No, 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 hay que pedirle a nuestro papá, porque Él es nuestro papá y a nuestro papá se le pide porque Él es el dueño del oro y de la plata, esa es la verdad. Ahora, más allá que pedir, hay un tipo de oración que es la oración que nos conviene hacer porque es la oración que nos restaura. Por eso dice Romanos 8:26 que este tipo de oración no es nuestro noema que la hace, no es nuestra carne que la hace, no es nuestra conciencia que la hace, no es el ojo que la hace, no es el alma, es el espíritu. El espíritu, mi amado, es el briaj, es la chispa. Por eso dice, todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esta morirá. Pero entonces dice, y el espíritu vuelve a Dios. O sea, el espíritu no es el alma. Muchas veces hablando de espíritu, en lenguaje figurado se está refiriendo al alma, al igual que hablando de corazón, a veces se están refiriendo al alma. Pero no siempre, mi amor, cuando se hable de espíritu y de alma, se habla de lo mismo. Porque el espíritu es una chispa. Yo le expliqué a usted, y vuelvo y le hago el ejemplo, que cuando Dios hizo el hombre, este es Dios, y Dios despegó un pedacito de él y lo puso en el hombre. Pero Dios sigue siendo él. Cuando usted se muere, ese espíritu vuelve a Dios y se une otra vez a la fuente. Ahí me entendió con papelito, ¿verdad que sí? Exacto. Pero ese espíritu vuelve, pero esa alma va a descanso o a condenación para el día del juicio. Entonces es el espíritu, el brillo, la chispa que enciende nuestra alma y pone al alma a orar. Por eso dice, nosotros no sabemos orar, pero el espíritu mismo, escuche esto, nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como deberíamos orar. O sea, no es que no oramos, sino es que no oramos como deberíamos orar, porque es que este nivel de oración solo es a través de este nivel de lenguas. Escuche esto. Perdón, escuche esto. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La palabra gemidos indecibles es palabras que no pueden ser explicadas en idiomas humanos. O sea, esto es lengua. Esto es lenguas que son misterios para con el Padre, que las encontramos en 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Lo que ahí acontece es una conexión entre el briaj, tu alma y el Padre. Y el Padre. Tu alma se eleva a la fuente. ¿Pero para qué se eleva? Dice, porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como deberíamos. O sea, cuando el alma empieza a orar en el Espíritu, en lenguas, en el Espíritu empezamos a orar como conviene y como deberíamos para ser ayudados en nuestras debilidades. Pastor, me atrae mucho el pecado. Ore en lenguas. Hable misterios. Ore en lenguas misterios para con el Padre. Ore en lenguas misterios para con el Padre. Él viene y trae estas lenguas para ayudarnos en nuestra debilidad. Pastor, no puedo vencer mi autoestima. Cada vez que intento salir adelante algo pasa. Hable en lenguas misterios para con el Padre. Fluya, arrecie, golpee en lenguas. Mínimo sáquese 15 minutos diarios al día para hablar en estas lenguas. Y todo el que no hable en lenguas, no veo los comentarios ni los corazoncitos subiendo. Póngase en esto,
que estoy que casi cierro este live. Póngase en esto. Escuché ciencia en el día de hoy. Alguien diga amén, alguien diga amén. Trate de fluir en estas lenguas. Pastores que no han sido bautizados en Espíritu Santo y fuego, procura el bautismo. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga a vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. O sea, ¿qué es lo que hay que buscar? Que el Espíritu Santo venga sobre ti, que venga, que te bautice, que te llene. Ora, procura esto. Cójase 3 días de ayuno y oración hasta las 6 y orando. Y al tercer día, antes de entregar el ayuno, llámeme por teléfono. Pastor, quiero que ore por mí. Quiero que ore por mí para que yo sea bautizado. Dice Josué, pastor, sáqueme de una duda. Para orar en lenguas, ¿es preciso orar hablando o igual se puede orar en lenguas? ¿Se puede orar en lenguas orando en mi mente? No, amado, es bueno que usted la confiese. Es bueno, Josué, que tú la hables. Por eso se dice en lenguas. Por eso se dice en lenguas. Porque, paga la redundancia, se refiere a idiomas, pero específicamente toman el término de la lengua, porque es la que se mueve para crear los sonidos fonéticos que dan a luz el léxico. Y el léxico en un idioma, un lenguaje, o sea, se escucha lenguas como idioma, pero específicamente se refiere a lenguas directas. O sea, se puede hablar en lenguas en la mente también, como sea. Pero si usted está intercediendo, ya ahí entra en función lo que es el Mematabar, que es la confesión, Proverbio 18:21. Usted tiene que hablar, tiene que confesar, porque el mundo de la mente es uno, el mundo de las palabras habladas es otra, el dabar es una cosa y el sof es otra cosa. Son cosas diferentes. El sof es lo que se habla en la mente, el dabar es lo que se habla en el mundo físico, que son dos personas en la palabra distintas. Pero eso es otro tema muy extenso, que hoy no tenemos el tiempo para esto. Entonces, mis amados, terminamos aquí. Porque sabemos orar porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa, aquí cerramos el tema y damos por terminada hoy esta enseñanza de la autoestima, que el Espíritu Santo, cuando nos pone a orar en lenguas, usa un idioma que no puede ser definido por palabras humanas. Nos ayuda en la debilidad, nos hace pedir para restaurar el lazo de adopción, pero también al mismo tiempo el mismo Espíritu está ayudándonos a orar como conviene y como deberíamos orar. O sea, en español usted quizá está orando por casa y carro, pero el Espíritu sabe que en 20, 30 minutos usted va a recibir una mala noticia, así que lo pone a orar para fortalecer su espíritu, y cuando lo que viene en el futuro venga, ¡pap!, y se manifiesta fuerte. O sea, como Él conoce el futuro, el presente y el pasado, tus debilidades, lo íntimo, lo externo y lo que nadie conoce, ni aun lo que tú conoces, porque el salmista David decía, líbrame Jehová de lo que me es oculto. O sea, hay cosas que ni usted mismo las conoce, que hasta usted mismo, siendo usted dueño de su propia mente y cuerpo, ni aun usted conoce. Pero porque Él nos conoce más que a nosotros mismos. Jesús dijo, ¿quién escudriña la mente y el espíritu del hombre sino el mismo espíritu? O sea, Dios conoce cosas de ti que ni tú conoces. O sea, cuando Él viene a orar dentro, usando tu boca, a través de tu alma, para conectarse con el Padre, Él está haciendo las oraciones correctas. Tú estás pidiendo casa y carro, y no está mal pedir casa y carro, eso está bien. Tú estás pidiendo sanidad o dones o bautismo, o qué sé yo, pero Él está diciendo, Señor, ese trauma que Él tiene, que ella tiene desde los 10 años, que no la deja tener una relación estable y que no la deja tener una vida en paz, esa violación que sufrió, que aún la martiriza, ella cree que lo olvidó, pero por eso es que siempre está depresiva. Señor, cierra esa herida, esa grieta en el alma, restáurala, Señor, sana de esta depresión. Eso es en lengua, pero en español, usted dice, Señor, quería Miami. Quiero, Señor, en el nombre de Jesús, que tú me termines de sanar. Señor, yo quiero que tú me ayudes a poder conseguir $10,000. Y usted está orando en español. Ahora, en el espíritu, Él viene a orar las cosas que convienen. Señor, ella quiere $10,000, pero ok, está bien. Pero yo quiero que tú, Señor, por favor, le permitas a ella conocer su alma gemela, porque la soledad la está matando. Son dos conciencias, son dos naturalezas orando. Tu alma
y el espíritu. Usted puede hablar en español orando una cosa, pero el alma puede estar orando en el espíritu por lo que usted debería de orar y por lo que conviene y por lo que realmente le va a hacer bien. O sea, con el espíritu, con la boca y en castellano, en español, oramos por las cosas que creemos y que nos gustan y necesitamos, pero en el alma oramos por lo que realmente, traerá restauración a nuestra vida. Así que muchas gracias por ver este video live de hoy y ha sido una gran bendición para mí compartir con ustedes. Dios le bendiga mucho y oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hemos finalizado en el día de hoy esta enseñanza sobre el alma y la autoestima. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú restaures cada autoestima y que tú ayudes a este pueblo a recibir el bautismo del Espíritu Santo y fuego, el bautismo del Espíritu Santo y fuego, para que cada uno de ellos fluya y entre en este nivel y en esta dimensión de gloria, que no solamente con las terapias psicológicas, sino también con la terapia de hablar en lenguas para ser restaurados y ser, Señor, sanados en su autoestima y en su alma. Padre, tú restaura los traumas de años en un segundo, porque solamente tú eres Dios. Gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga más. Les recordamos que a todos aquellos que deseen bendecir nuestro ministerio y sembrar en nosotros, aleluya, en esta tierra fértil, pueden hacerlo a través de los contactos que dejamos en los encabezados del video. Arriba, no trabajamos por precio, lo que hacemos todo es gratuito, la gloria sea para el Señor por esto, pero si alguien desea enviarnos una ofrenda, colaborar financieramente con nosotros, lo puede hacer arriba. Ahí tenemos el enlace de Patreon. Todo aquel que desee darnos una ofrenda mensual puede linkearse a Patreon y puede ahí registrar su debit card o su credit card y ahí mensualmente estará de manera automática enviándonos una ofrenda para que podamos seguir con esta misión, con los cursos y las escuelas. También está el Cash App para la gente en Estados Unidos que desee enviarnos una ofrenda a través de Cash App. La hermana Carmen nos maneja esas cosas allá en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra a través de Cash App. Y tenemos también a Western Union para la gente que desee enviarnos una ofrenda de manera presencial, física. Aleluya, que uno vaya y la retire. Así que muchas gracias por todo. La gracia y la paz del Señor los bendiga muchísimo. Bendiciones.